Esta noche, amados hermanos, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Un vestido nuevo. Diga conmigo, un vestido nuevo. Una vez más, un vestido nuevo. Acompáñeme por favor a descubrir qué es lo que la palabra del Señor habla en nuestro corazón, allí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer de los versos 22 al 24. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24. Amén. Bien, dice la escritura de la siguiente manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. En este pasaje, amados hermanos, el apóstol Pablo nos anima a buscar la plenitud en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Él nos dice que para vivir en ese estado de plenitud y satisfacción, nos es necesario dar un fruto correspondiente con la palabra que ha sido sembrada en nosotros. En otras palabras, si queremos ser cristianos sanos, plenos, libres y felices, diga después de mí: sano, pleno, libre y feliz. Vea nada más cuál es la vida abundante a la cual Cristo nos invita a participar. Y Él quiere que tú seas un cristiano sano, pleno, libre y feliz. Bien, pues si queremos ser cristianos sanos, plenos, libres y felices, necesitamos ser congruentes con la palabra de Dios que hemos aceptado y que de forma consciente sabemos y reconocemos que es correcta. Todos nosotros, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nos generamos una respuesta respecto de la misma. En otras palabras, si esa palabra nos confronta y nos ofendemos, tendemos a rechazarla. Pero si esa palabra nos alienta, nos anima, nos impulsa, la gran mayoría de nosotros tendemos a abrazarla. Ahora, una de las características de un cristiano maduro es que, sin importar si la palabra del Señor nos confronta o nos alienta, la abrazamos. Debemos aprender a recibir todo el consejo de Dios. Y ahora es importante que entendamos que para poder ser cristianos sanos, plenos, libres y felices, necesitamos, amados hermanos, ser congruentes con la palabra de Dios que hemos aceptado y que de forma consciente sabemos y reconocemos que es correcta. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos hoy día? Pues que reconocen que una palabra de parte de Dios es correcta, pero solo la reciben a nivel intelectual, porque no son capaces de ponerla por obra. Y cuando nosotros nos limitamos solamente a recibir la palabra de Dios a nivel intelectual y no somos capaces de ponerla por obra, nos limitamos en nuestro avance espiritual. Por eso es importante que entendamos y que nos demos cuenta que no por mucho que digamos conocer a Dios, no por mucho conocimiento que tengamos de su palabra, significa que automáticamente nuestra vida será plena. Para poder experimentar la vida abundante que de Cristo procede, lo hemos platicado muchas veces, se requiere de vivir un proceso de transformación en nuestra vida. Entonces yo puedo decir que conozco a Dios porque tengo información de Él, que conozco su palabra porque he leído lo que la Escritura enseña, pero no por ello
mi vida en automático será plena. Necesitamos entender que en realidad a muchos de nosotros, como hijos de Dios, nos cuesta reconocer que en nosotros aún hay vestigios de nuestra vida pasada. La gran mayoría de creyentes se venden la ilusión malinterpretada, malentendida, de lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios cuando él les dice: mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué digo que malinterpretada y malentendida? Porque muchos cristianos piensan que esto acontece de forma automática recién ellos reciben a Cristo en su corazón. Y muchas veces les he dicho que a la verdad, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, ciertamente en ese instante somos salvos. Pero nuestra alma necesita atravesar por un proceso de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque espiritualmente el espíritu solo puede tener dos naturalezas: o una naturaleza buena o una naturaleza mala, o una naturaleza pecaminosa o una naturaleza santa. Pero el alma requiere de atravesar por un proceso de perfeccionamiento para que podamos llegar a estar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, el problema de muchos cristianos, amados hermanos, es que dan por hecho su perfección. Y si somos honestos con nosotros mismos, distamos mucho de ser perfectos. ¿Por qué no somos perfectos? ¿Por las circunstancias que nos rodean? ¿Por los problemas que enfrentamos en el día a día? ¿Por qué no hemos llegado a la perfección? Creo firmemente que muchos de nosotros no hemos alcanzado un mayor nivel de perfección porque no hemos trabajado lo suficiente en nuestra vida como para deshacernos de los vestigios de nuestra vida pasada. Sí, ya somos cristianos. Sí, ya fuimos bautizados. Sí, ya tomamos un curso de discipulado. Sí, ya somos líderes. Ya damos clase a otros. ¿Pero qué creen? Nada de eso nos garantiza que estemos siendo transformados en lo íntimo de nuestro ser. Podemos estarle dando clases a otros y seguir arrastrando vestigios de nuestra vida pasada. Actitudes, conductas, palabras, pensamientos, emociones, motivaciones. Y eso no significa que no seamos verdaderos cristianos. Genuinamente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos experimentado al Espíritu Santo, pero aún no hemos avanzado en el proceso de transformación. No significa que no hayamos nacido de nuevo de forma genuina. Significa que no hemos avanzado en el proceso del desarrollo de nuestro carácter cristiano. Hablar de los vestigios de nuestra vida pasada, amados hermanos, debería ser para nosotros hoy un tema muy importante. ¿Por qué? Porque estos vestigios no se quitan de nuestra vida simplemente por aceptarlos y reconocerlos como malos. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer, si usted levante su mano, que hay cosas en usted que necesitan mucho de Cristo? Algunos de nosotros podríamos decir: es que aún me sorprendo teniendo de repente actitudes que son idénticas a las que tenía antes de venir a Cristo.
La gente me sigue irritando igual que antes. Yo sigo tratando a quien me hace mal igual que como los trataba antes de venir a Cristo. Sí, ya hablo lenguas, pero si vieras cómo me encanta la murmuración y disfruto del chisme. Puedes estar lleno del Espíritu Santo y aún estar operando bajo principios y vestigios de una naturaleza caída. Y eso debería ser alarmante para todos nosotros. Porque no dudo realmente de tu entrega y tu devoción a Cristo. Pero lo que sí podría poner en duda es tu compromiso para contigo mismo a fin de que la obra de Dios en tu vida se lleve a cabo. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de cristianos están esperando que Dios lleve a cabo el proceso de transformación en sus vidas sin la intervención de su voluntad y libre albedrío. Dios jamás se va a imponer en tu vida para que tú hagas algo que no quieres hacer. Los vestigios de nuestra vida pasada, escuche bien, no se van a ir de nuestra alma solo por aceptarlos y reconocerlos como malos. Ahí le va una más fuerte. No se van a ir de su vida por confesárselos a Dios. Reconozco que si a mí me la hacen, me cuesta trabajo perdonar y olvidar la ofensa. ¿Se ve usted reflejado allí? Esa actitud es un vestigio de su vieja naturaleza. Porque en la nueva naturaleza no debería de costarnos nada poder perdonar a quien nos ofende. Pero la vieja naturaleza te dice, pero ¿por qué lo vas a perdonar si lo que te hizo te dolió, te lastimó, te humilló? Tú reconoces que el ser rencoroso no está bien. Y no solamente eso, se lo confiesas a Dios. Dios, reconozco que soy un rencoroso. ¿Lo aceptaste? Muy bien. ¿Lo reconociste? Qué bueno. Se lo confesaste a Dios. Él ya lo sabe. Excelente. ¿Dejaste de ser rencoroso? No. No, el hecho de que Él diga, te perdono porque eres rencoroso, no quita de ti el vestigio. Porque ese vestigio lo llevas dentro de ti, en tu naturaleza. Por eso el apóstol Pablo expresa cosas como, líbrame de este cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que van a requerir de un trabajo profundo y constante en nuestro desarrollo diario para poder experimentar una transformación permanente y genuina. Y el problema es que muchos de nosotros no aceptamos que en nosotros mismos hay hábitos, conductas, actitudes que en el día a día refuerzan nuestro estilo de vida a causa de los pensamientos que les dan origen. Tú no tienes hábitos como el criticar, guardar rencor o hablar mal de otros solo porque las circunstancias te colocaron en una posición para poderlo hacer. No, ¿sabes cuál es el problema? Lo que traigo arrastrando de mi vida pasada.
Y esos hábitos, esas conductas, esas actitudes que yo reconozco como malas, no se van a ir porque yo las acepte, porque yo las reconozca, ni tampoco se van a ir de mi vida porque yo se las confiese a Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? De eso se trata la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hábitos, amados hermanos, conductas y actitudes, día a día se refuerzan a través de pensamientos y sentimientos que están gobernando en nuestra alma. Si nosotros tuviéramos la mente de Cristo, ¿cuántas cosas en nuestro actuar no cambiarían? ¿Y sabe por qué cambiarían? Porque entonces el pensamiento gobernante sería diferente. Y si el pensamiento gobernante es distinto, la actitud que brota de dichos pensamientos es otra. Entonces necesitamos entender que para poder experimentar un cambio verdadero en nuestra vida, debemos tener presente que si no somos capaces de cambiar nuestra manera de pensar, no podremos cambiar nuestra manera de vivir. Dile a la persona que tienes a tu lado, si no eres capaz de cambiar tu manera de pensar, no podrás cambiar tu manera de vivir. Por esta razón es que habemos tantas personas dentro de la iglesia que podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, pero que aún arrastramos actitudes, conductas, expresiones de nuestra vida que corresponden con lo que éramos antes de venir a Cristo. Y eso no significa que no tengamos un corazón para Dios. Lo único que refleja es que nos falta trabajar en aquellas áreas que son en nosotros deficientes. Pero para poder trabajar en ellas, tienes primero que reconocer que realmente tienes áreas de tu vida con vestigios de tu vida anterior sin Cristo. En el pasaje que leímos, el apóstol Pablo nos deja ver con claridad que nuestra vida pasada, y en muchas ocasiones la vida presente, aun cuando ya estamos en Cristo, de tiempo en tiempo nos deja ver que existen áreas en nosotros que necesitan ser perfeccionadas, debido a que dicho vestigio está corrompido por los deseos engañosos. Y por esta razón es que el apóstol Pablo asemeja nuestros hábitos, costumbres, tradiciones y todo aquello que en nuestra vida sin Cristo estaba normalizado como un vestido viejo, sucio, roto, andrajoso. En su vida pasada, ¿cuántas cosas estaban normalizadas? Tal vez usted era de esa clase de conductores que tienen muy poca paciencia. Y cuando usted iba en el carril de alta y de repente alguien con una velocidad inferior invadía su carril, usted le recordaba a toda su familia. Y eso para usted, sin Cristo, era normal. Normalizábamos el insultar, el agredir, el humillar. Normalizábamos muchas conductas y actitudes que no generaban en nosotros ningún tipo de molestia, porque era la forma en la cual vivíamos. Venimos a Cristo y comenzamos un proceso de transformación. Comenzamos a aprender más de Dios, a aprender más de su palabra, y de repente descubrimos que teníamos actitudes, conductas y hábitos que no eran agradables a los ojos de Dios. Y muchos de nosotros, en lugar de vivir el proceso de la transformación, nos resultó más fácil reprimir estas conductas. Y no es lo mismo reprimir una conducta que ser transformado en algún área de nuestra vida. Para ser transformado, tú necesitas
ser cambiado en el pensamiento, porque todo comienza como un pensamiento. Entonces algunos dijeron, bueno, es malo insultar a aquel que se me atraviesa mientras voy conduciendo. Ya no lo voy a hacer. Y comenzaron a reprimirlo, pero no trabajaron en el pensamiento gobernante. Y por esta razón es que cuando llegas a puntos de presión tan fuertes, llegas a tener chispazos y vestigios de lo que eras antes. Porque la gran mayoría de veces nos fue más fácil reprimir que hacernos responsables del pensamiento, del sentimiento, de la emoción y la actitud que aflora en determinada circunstancia. El apóstol Pablo nos deja ver en este pasaje de Efesios algo bien interesante. Y fíjese lo que dice el verso 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Es bien interesante lo que él nos está expresando, porque él dice, con respecto a la vida que antes ustedes tenían sin Cristo, si les enseñaron bien, se les enseñó que esa forma de vida es comparable con un vestido viejo, roto y andrajoso. Y que ustedes deben de quitárselo. ¿Cierto o no? Dice la Escritura, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. No dice, se les enseñó que debían de pedirle a Dios que Él viniera y les quitara ese ropaje. Dios quiere cambiar tus actitudes, Dios quiere cambiar tus emociones, Dios quiere cambiar tus sentimientos y tus experiencias en la vida. ¿Para qué? Para que seas un cristiano sano, pleno, libre, feliz. Pero no sucederá si tú no estás dispuesto a ser perfeccionado por el Señor. ¿Quién debe de trabajar en esta vieja naturaleza que está corrompida a causa de experiencias pasadas, de situaciones enfrentadas en el ayer y que a veces tienen un eco en nuestro presente? Nosotros, reconociendo, amados hermanos, que necesitamos más del Señor. Si no somos capaces de cambiar nuestra manera de pensar, no podremos cambiar nuestra manera de vivir. Dios no es estrictamente quien te habrá de quitar ese ropaje contaminado. Eres tú quien te debes de percatar de tu condición y exponerte a la palabra de Dios para inducir en tu mente pensamientos nuevos, para que de esta forma, al ser renovados en la palabra del Señor y su Espíritu, tengamos la capacidad de cubrir nuestra desnudez con un vestido nuevo. ¿A cuántos de ustedes les gusta estrenar ropa? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta estrenar ropa. Nos gusta cubrirnos con lo mejor a nuestro alcance. Pero para hacerlo, estoy seguro que todos ustedes comprenden el proceso. Y vamos a verlo en la lámina siguiente. Dice nuestra lámina, todo creyente debe aspirar a ponerse un vestido nuevo. En el primer cuadro encontramos a un hombre andrajoso, con vestidos indignos, sucios. Así es nuestra vida sin Cristo. Y esto sería correspondiente a Efesios capítulo 4, verso 22. Que dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían despojarse del ropaje que está contaminado. ¿Entendemos este punto?
¿cómo puedo irme despojando de este ropaje de hábitos, costumbres, pensamientos, actitudes y emociones que me vinculan a alguien que hoy ya no quiero ser? Renovando tus pensamientos. Tienes que aceptar que hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas. Y conforme tú reconoces que hay áreas en tu vida que aún tienen vestigios de la vida pasada y decides poner orden en tu vida y comenzar a exponerlas a Dios para que a través de la guianza de su Espíritu Santo tú puedas tomar decisiones que te permitan deshacerte de ellas, tú comienzas a quedar expuesto a la presencia de Dios. Comienzas a quedar desnudo delante de Dios. Recuerden el principio de impenetrabilidad del que hablamos en sesiones pasadas, que quiere decir que ningún cuerpo puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. Tú no puedes querer, o no sería lo correcto, querer vestirte de un vestido nuevo sin antes despojarte del viejo. Imagínense ustedes que tienen la bendición de poder ir y comprarse ropa nueva y que ustedes decidieran ponerse esa ropa nueva encima de la ropa sucia, sudada, percudida, rota o vieja que tienen. ¿A usted le parecería lógico? ¿Qué es lo que debe de hacer en lo natural? Pues primero tengo que quitarme esta ropa que está sudada, que está rota, que está sucia, que está en una condición inadecuada. Conforme yo me despojo de esas prendas, quedo expuesto, quedo vulnerable. Y eso es lo que Dios necesita, que cada uno de nosotros viva en el proceso para poder ser transformados en la actitud de nuestra mente. Porque muchos cristianos saben Biblia, participan de las cosas de Dios, pero su mente no es renovada. Porque aunque están teniendo experiencias que los acercan a Dios, no hay una actitud que ponga límites a las conductas del pasado y le dirija hacia adquirir conductas y actitudes nuevas basado en pensamientos nuevos. Seguimos arrastrando el viejo hombre. Y eso es interesantísimo. Porque muchos de nosotros estamos esperando que Dios en un momento nos lleve del punto A al punto C, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que eres tú quien te debes de despojar de ese vestido andrajoso, sucio y roto. Y una vez expuesto, comienza el proceso de renovación. ¿Quién de ustedes se metería a bañar vestido? Ay, traigo mi ropa bien sucia para no gastar tanta agua. De una vez me meto con ella. De una vez la lavo dentro de la regadera. Pues como que no sería lógico, ¿verdad? ¿Qué hace? Se despoja de esa ropa que no es adecuada para lo que quiere en su futuro próximo. Una vez expuesto, se expone al proceso de renovación, donde somos lavados y una vez limpios, nos formamos y forjamos la actitud de lo que queremos portar. Efesios 4:23 es la fase de la renovación, donde estás completamente expuesto delante de Dios y entonces le permites a su Espíritu Santo y la palabra de Dios transformar tu manera de pensar. Y Efesios 4:24 es cuando tienes la voluntad
para poder vestirte con un nuevo ropaje. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Todos nosotros, amados hermanos, venimos a Cristo dañados, heridos, contaminados, con ideas erróneas, sentimientos equivocados y emociones dañinas que generan conductas tóxicas. Hoy lo tóxico está en boga, ¿verdad? Y la gente dice, es que es una persona tóxica. No es la persona, no hay personas tóxicas. Las personas tienen conductas tóxicas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a trabajar con pensamientos inadecuados, con emociones incorrectas, con sentimientos que lejos de permitirles experimentar libertad, los esclavizan. Y todo eso genera actitudes en su vida que no les permiten experimentar el cambio prometido por Dios. Sí, asisten a la iglesia, sí, participan de muchas actividades, pero lamentablemente continúan siendo las mismas personas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en algún momento, ay, es que si te portaras como te portas en la iglesia? Y pues es que en la iglesia a todos nos salen las alas y resplandecemos. Pero, ¿por qué existe muchas veces un contraste tan fuerte? Porque muchas veces los vestigios los reprimimos mientras estamos en un ambiente en el que nos interesa mucho lo que estamos proyectando y aparentamos. Pero en nuestra casa ya no nos interesa mucho, porque dicen, no, pues aquí me conocen. Y entonces la bestia que teníamos reprimida se suelta. Y entonces esa persona que cuando está en la reunión eleva oraciones a Dios tan emotivas, tan espirituales, cuando en su casa está molesta, dice barbaridad y media. ¿De qué le habla eso? ¿Será que esa persona es tan hipócrita, tan falsa, que solo viene a fingir una conducta? No lo creo. Yo creo que esa persona es sincera cuando está delante de Dios y expone su corazón y ora con un sentimiento y una emoción genuina. ¿Qué pasa entonces en su casa? Le da libertad a los vestigios de manifestarse. Es genuina, es sincera, pero no está trabajando lo suficiente en los vestigios de su vida pasada. Entonces, para poder vestirnos de un nuevo ropaje, debemos darnos un baño. Es decir, ser renovados en la actitud de nuestra mente. Para que esto acontezca, como mencionaba, debemos primero despojarnos de esas ideas, sentimientos, emociones, prejuicios, heridas, vacíos, carencias, sospechas, culpas, resentimientos, tristezas, amarguras, etc. ¿Cuántas cosas de nuestra vida pasada estamos arrastrando? ¿Por qué reacciona como reacciona usted así? ¿Cómo? Si algo no le parece y usted comienza de inmediato a criticar a la persona, a señalar sus errores, a desacreditar su esfuerzo. ¿Por qué usted actúa como actúa? ¿Alguna vez se ha observado? A veces no somos conscientes de los pensamientos gobernantes en nuestra mente y tampoco somos conscientes
de la expresión que estamos teniendo en determinados momentos. Pero surge allí nuevamente la pregunta: ¿por qué actuamos como actuamos? ¿No deberíamos ser siempre un reflejo de la naturaleza y el carácter de Cristo? ¿Pero por qué no lo somos? Porque los vestigios de nuestra vida pasada nos estorban. ¿Y qué tenemos que hacer? Desecharlos, quitarnos ese ropaje, deshacernos de ello. ¿Para qué? Para hacerle espacio a lo nuevo. Y solamente de esa manera es que podremos tener felicidad y satisfacción. Pero si nosotros continuamos abrazando pensamientos y sentimientos basura, vamos a continuar repitiendo la historia que en el pasado nos gobernó. Vean lo que dice la Escritura, Proverbios 10:24. Este pasaje que vamos a leer es muy interesante. Proverbios 10:24. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. ¿En qué radica que le ocurra lo que teme o que reciba lo que desea? En sus pensamientos. Porque en la medida que tú abrazas un pensamiento, tu vida se alinea para poder tener una experiencia acorde a aquello que está gobernando tu mente. Por eso vuelve a hacer la pregunta: ¿por qué actuamos como actuamos? Nuestros arranques de ira, el ser intolerantes, el ser poco pacientes. ¿Por qué en la iglesia podemos recitar y decir: yo estoy de acuerdo con el que si alguien te obliga a caminar 1 milla, vayas con él 2? Pero cuando alguien cercano a nosotros necesita de un extra, nos molestamos. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados por pensamientos equivocados. ¿Qué necesitamos? Como hijos de Dios, requerimos ir tomando conciencia de aquello que en su momento ocurrió en nuestra vida y nos dañó, de tal manera que nosotros dimos lugar en pensamientos y sentimientos a formas de vida que se convirtieron con el paso del tiempo en hábitos. Y que hoy necesitamos renunciar a eso. Si queremos una vida nueva, tú tienes que dejar de ser impulsivo, tienes que dejar de ser reactivo, tienes que dejar de ser vengativo, tienes que dejar de ser rencoroso, tienes que dejar de ser una persona que con nada se conforma, que siempre está frustrada, molesta. ¿Por qué? No es por tus circunstancias presentes que estás actuando de esa manera. La manera en la cual interpretas tú ahora tiene que ver directamente con pensamientos que te conectan a experiencias del ayer, y que hoy, al no estar consciente del presente, simplemente por default repites la experiencia. Nuestra mente es poderosa para generar escenarios. De hecho, dicen los estudiosos que nuestro cerebro no es capaz de distinguir la realidad de la fantasía que te generas a través
de pensamientos. Hoy estaba leyendo un libro y en ese libro ponían un ejemplo que realmente es poderoso y te hace darte cuenta que tu mente tiene poder. Mire, cierre los ojos. Cierre sus ojos. No los voy a hipnotizar, pero cierre sus ojos. Ahora, imagine que tiene frente a usted, es más, que tiene en sus manos un limón. Ahí está el limón. Véalo bien. ¿Cómo es su limón? ¿Ya lo está describiendo en su mente? Ahora imagine que usted toma un cuchillo y lo parte. Acerque el limón a su nariz. Huélalo. ¿Lo está oliendo? Ahora lo va a poner en su boca. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a salivar? Su mente es poderosa. Y si usted comienza a imaginar que todo lo que hoy vive es el reflejo de una experiencia pasada, usted arrastra el vestigio. Usted tiene que despojarse de esas experiencias dolorosas. ¿Le traicionaron en el pasado? ¿Le mintieron en el pasado? ¿Le ofendieron en el pasado? ¿Le dolió en el pasado? Despójese de ello o no va a poder vivir el presente ni podrá disfrutar del ahora. Porque ante las mínimas circunstancias que de repente enfrentemos y que se asemejen al pasado, nos pondremos en alerta y dejaremos de vivir el presente, de disfrutar el ahora, y comenzaremos a revivir el pasado. Cuando nosotros vivimos experiencias que en su momento generaron en nosotros preocupaciones, dolor, angustia, tristeza, a nivel cerebral comenzamos a producir una hormona que se llama cortisol. El cortisol en medidas normales es benéfico. Imagínese de repente que usted va por la calle y de repente le sale un pitbull, un perro, y se le avienta. Los niveles de cortisol se disparan en su mente y ponen en alerta todo su cuerpo. Leí en un libro que es tan poderosa nuestra mente que es capaz de, en fracciones de segundo, ordenar que todo el flujo sanguíneo que pudiera estar en algún momento llevando a cabo procesos digestivos se detengan y todo ese flujo sanguíneo vaya hacia nuestros músculos y tendones para estar preparados para responder ante la amenaza. El cuerpo se sincroniza con la mente y le dice: digieres al rato, córrele ahorita. Estamos ante una amenaza y los niveles de cortisol nos permiten mantenernos alerta. Pero cuando tú vives en el pasado, en las traiciones, en el dolor, en el engaño, en el sufrimiento, los niveles de cortisol se mantienen elevados y eso te enferma. Puede comenzar produciendo resistencia a la insulina y terminando en una diabetes. Hablándote simplemente de daños ligeros. Tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, pero para ello, amados hermanos, necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Pero no va a pasar si yo no acepto que los vestigios que estoy arrastrando de mi vida pasada me dañaron, me hirieron, me lastimaron y ya no quiero repetirlos mañana. Ya no los quiero arrastrar conmigo.
Yo quiero que cada experiencia hoy sea una experiencia que me dé nuevos resultados, nuevas emociones. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido una experiencia que, relacionada con el pasado, ya simplemente ustedes se predispusieron al desenlace? Un ejemplo: usted decide ir al cine una tarde, y esa tarde que usted se decidió ir al cine con toda la expectativa de ver una buena película, una persona que usted sabe que no disfruta de las películas y que toda la película se la pasa hablando y preguntando qué es lo que sigue, le dice: yo voy contigo. Todavía ni paga el boleto y usted dice: ya no la disfruté. ¿Por qué? Porque usted está reviviendo una experiencia pasada, y esa experiencia pasada le impide vivir en el aquí y el ahora y disfrutar posiblemente de una experiencia que pueda ser diferente. Cómprele palomitas. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si queremos una vida nueva en Cristo, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que en nuestra vida no están bien y que nos impiden ser mejores cristianos. Y una vez que aceptemos que esas áreas en nuestra vida no están bien, debemos de permitir al Espíritu Santo y a la palabra de Dios renovar nuestra mente, para entonces tener espacio y voluntad para vestirnos de un nuevo ropaje. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Ya decía Albert Einstein: vaya sociedad en la que nos tocó vivir. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Por qué? Porque la gente tiende a mantener ideas, sentimientos y pensamientos que no necesariamente les hacen bien, pero que para ellos es más fácil que atreverse a tener nuevas experiencias. Nosotros, como hijos de Dios, debemos darnos cuenta que hay beneficios que nos trae el abandonar pensamientos erróneos y rechazar estímulos que evoquen experiencias del ayer y nos obliguen a reaccionar como antes. Eso no significa que tú no eres un buen cristiano, lo eres. Pero ya quítate ese ropaje. Tienes que despojártelo tú. Tienes que permitirle a Dios transformar tu mente, tu corazón, tus emociones, y entonces tener espacio y voluntad para vestirte de un nuevo ropaje. Cuando nosotros nos despojamos de pensamientos erróneos y rechazamos estímulos que evocan experiencias del ayer, nosotros entonces hacemos un espacio para pensamientos correctos y emociones justas. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo paulatinamente comenzamos a cubrirnos de un ropaje nuevo, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Mire, vamos a analizar rápidamente una parábola bíblica en la cual el Señor Jesucristo nos da una enseñanza muy profunda, pero vamos a analizarla desde la perspectiva de cómo nuestros pensamientos y sentimientos refuerzan nuestros hábitos. Si tenemos hábitos destructivos, amados hermanos, estos son resultados de pensamientos, emociones y sentimientos equivocados. Cambia los pensamientos y vas a cambiar la manera de reaccionar ante los estímulos del entorno. Vas a poder controlar y mantener al margen las emociones, lo que te dará la capacidad de poder cultivar sentimientos correctos. Y eso en conjunto va a generarte condiciones adecuadas para tener actitudes adecuadas. Lucas capítulo 15.
Lucas capítulo 15, a partir del verso 11. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes ya la han leído? Todos, ¿verdad? Bueno, vamos a revisarla. Lucas capítulo 15, verso 11. Y dice la escritura así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Por qué vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia? ¿Porque podía? No, porque los pensamientos gobernantes en él produjeron estímulos que dirigieron su vida en esa dirección. Si él hubiera tenido otra clase de pensamientos, no hubiera derrochado la herencia, la hubiera buscado multiplicar. Pero todo comienza como un pensamiento. Ay, si yo tuviera dinero, si yo tuviera capacidad. Y cuando lo tiene, lo lleva a la práctica. Entonces dice la escritura que este joven derrochó toda su herencia. Verso 14. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Vea, su estilo de vida, que tenía como origen cierto tipo de pensamientos, lo llevó a enfrentar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Ese hombre está experimentando el fruto de sus pensamientos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque esos malos pensamientos le llevaron a tomar malas decisiones financieras. Él estaba ahí como consecuencia de sus malas decisiones financieras que fueron arrojadas en su vida por causa de sus malos pensamientos. Bien. Por fin, ¿qué dice? Recapacitó. De repente, como que se da cuenta que él no debería estar allí. Toma conciencia de su aquí y su ahora. Y fíjate lo que dice. Se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Verso 18. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya hay un reconocimiento, hay una aceptación de que lo que hizo estuvo mal. Hasta ese punto, ¿algo está cambiando en su vida? No. Por eso es que les decía, podemos reconocer, podemos aceptar, es más, lo podemos confesar. Pero mientras que tú no estés dispuesto a despojarte de esos pensamientos, de esas emociones que te llevan a actuar de esa forma que corresponde con el vestigio de tu vida pasada, nada va a pasar, nada va a acontecer. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Hasta ahí todo muy padre. Pero el cambio comienza en el verso 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Él tuvo que trabajar mucho en su mente para aceptar que donde estaba era consecuencia de sus malos pensamientos. Y decir: yo ya no quiero seguir deseando las algarrobas de los cerdos, yo quiero un futuro mejor para mi vida. Qué bueno que lo reconociste, qué bueno que lo aceptaste, qué bueno que lo estás
exteriorizando. Pero nada de eso podrá realmente darte conciencia sobre lo que deseas, sino una acción. Tú puedes reconocer, es que yo sé que comer de esta manera me hace daño. Ingerir estos alimentos me hace sentir mal. Ya me di cuenta que determinadas comidas me afectan. Ya lo reconociste, ya lo sabes, ya lo confesaste. ¿Qué ha cambiado? Nada. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando vuelves a tener hambre, repites el patrón, repites el hábito. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento gobernante que te dice: no tienes tiempo para comida de calidad. Llénate con eso, ya cambias el día de mañana. Y es mi pensamiento lo que está reforzando mi hábito. ¿Qué tengo que hacer para romper el círculo? Al momento de tomar una decisión diferente. ¿Qué es lo que realmente está llevando a este joven a experimentar la posibilidad de tener un mañana diferente? Sus acciones. Es lo único que le va a decir a su subconsciente: hey, yo consciente, ahora estoy en control, porque ya me di cuenta que tú te dejas llevar por impulsos del ayer. Y yo no quiero repetir, como en un círculo vicioso, la vida que corresponde a una vida carente del conocimiento y de la gracia de Dios. Hoy yo voy a estar a cargo y tomo una decisión diferente. Sus pensamientos de ese joven podrían haberle dicho: decepcionaste a tu padre. ¿Que nada más vas a llegar y crees que con decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dame trabajo, ya lo soluciona todo? Él tuvo que batallar y darse cuenta que si quería un resultado diferente, debía de hacer cosas diferentes. Y dice la palabra del Señor que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Diga conmigo: se compadeció de él. La compasión es esa actitud en la cual no solamente tienes empatía, no solamente eres capaz de entender las situaciones de las personas que te rodean, es la capacidad de ponerte en el lugar de esa persona y sufrir con esa persona. Cuando su padre lo vio, tuvo de él compasión, y esa compasión fue la que le permitió tener acceso a la misericordia. Es lo que la Escritura dice respecto de Cristo, que Él es un sumo sacerdote que comparte nuestra naturaleza y que por causa de ello tiene la capacidad de socorrernos, de entendernos, de compadecerse de nosotros y brindarnos misericordia. Su padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo lo que había pensado: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, tráiganle un vestido nuevo. ¿Usted cree que lo vistieron dejándole la ropa apestosa a excremento de marrano? Tuvieron que despojarle de ese ropaje, darle un buen baño y ponerle un vestido nuevo. No vamos a poder vivir el proceso que nos lleve a
vestirnos de un ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, si, amados hermanos, no tratamos primeramente con los vestigios de nuestra vieja naturaleza y nos exponemos a Dios siendo vulnerables a su palabra y su espíritu para entonces poder tener una vida nueva. Pudiera sonar complicado, pero es sencillo. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es nuestra plenitud. ¿Qué quiere Dios? Que seas un cristiano sano, libre, pleno y feliz. El Señor Jesucristo dijo: Satanás el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Lo que quiero para ustedes es una vida plena. Ahora, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con la capacidad de poder disfrutar de su presencia y en ella encontrar su plenitud. Nuestra plenitud está en Dios. Amén. De allí que ningún ser humano pueda saciarse con lo limitado que nos ofrece el mundo, ya que nuestra necesidad es ilimitada y solo Dios la puede suplir. Para que esto acontezca, nuestro deseo y voluntad juegan un papel determinante. Reitero, Dios no se va a imponer. Él quiere que tú voluntariamente reconozcas que necesitas un cambio y te dispongas a trabajar en él. Cada uno de nosotros, amados hermanos, determina la calidad de sus vestidos, así como la pureza de los mismos. Nuestros vestidos están representados por nuestros hábitos, entendiendo que cada uno es lo que hace, no lo que dice. Así que si queremos vestirnos bien, necesitamos desechar nuestros pensamientos viejos, darnos un baño, ser renovados y ponernos nuevos y mejores pensamientos. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué piensa acerca de usted? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? Esa es la vida que usted está creando en el día a día. Porque ese pensamiento que usted tiene acerca de usted mismo es un pensamiento gobernante que le predispone a reaccionar de determinadas formas cuando circunstancias específicas lleguen a su vida. Si usted se ve como una persona que constantemente está fracasando, que no puede tener logros, que no puede trascender, su manera de reaccionar será acorde a lo que usted piensa. Pero si usted se percibe como un hijo de Dios que es bendecido, que está viviendo el proceso de transformación, que camina en libertad y que experimenta la victoria diaria de Dios en favor suyo, la forma de reaccionar ante las circunstancias que enfrente será bien diferente. Pero tenemos que tener conciencia de nuestra condición. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos que cuando Dios le dice a Moisés cuál va a ser el orden de los utensilios en el tabernáculo, Él le indica que antes de la puerta del lugar santo debe de colocar el lavacro. Y el lavacro tiene una característica muy especial, y es que es fabricado de bronce bruñido, es decir, de bronce con acabado espejo. ¿Para qué? Para que los sacerdotes, cada vez que tenían la obligación de entrar al lugar santo, pudieran en el lavacro ver lo que de forma directa no podían ver. En otras palabras, la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de revelar
las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Y si ellos veían alguna suciedad en su vestido por el reflejo que proyectaba el lavacro, ellos podían tomar del agua de esta fuente para lavar sus vestidos. La palabra de Dios es la que puede renovar nuestra manera de pensar. Y necesitamos, amados hermanos, comprender esta realidad. ¿Por qué? Porque la capacidad para disfrutar de un vestido nuevo radica en el nivel de conciencia que tengamos respecto de nuestro presente y el compromiso que tengamos para disfrutar de una vida nueva. Debemos dejarnos pastorear por el Señor. Ya no reacciones de acuerdo a lo que viviste. Deja que sea el Espíritu del Señor guiando tu vida. Y para que haya espacio a su dirección, tienes que desechar todo aquello que nos vincule a una forma de vida ajena a la que Dios desea que vivamos. Deshazte de esos vestidos viejos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 9? Vamos allá. Colosenses capítulo 3, verso 9, ¿lo tiene? Dice la Escritura así: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Si ustedes dicen que ya se han despojado del ropaje que está corrompido, cambien su manera de actuar, cambien sus decisiones. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llego a esto? Tener afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, con un cambio de pensamiento. ¿Por qué eres impaciente? ¿Qué te lleva a actuar de esa manera? ¿Estás consciente de que hay un pensamiento que te está llevando a tomar decisiones impulsivas en tu vida? Si cambias ese pensamiento, si este es renovado por la palabra de Dios y el Espíritu del Señor, podrás tomar decisiones diferentes. Y entonces tendrás bondad, amabilidad, humildad y paciencia. Y podrás tolerar a otros. Y si alguien te ofendiese, podrás perdonarlo. Dice el verso 14: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Una persona
que experimenta insatisfacción no puede tener gratitud. Una persona que experimenta vacíos en su vida, no puedes experimentar llenura. Tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio provocado desde la conciencia de poder identificar qué vestigios de mi vida pasada hoy me impiden ser más como Cristo. Aceptarlos y reconocerlos es bueno, confesarlo también está bien, pero las cosas van a cambiar hasta que tú trabajes en ello. Y entonces, al ser renovado en la actitud de tu mente, puedas tomar decisiones diferentes que produzcan resultados diferentes. Cuando te acontezca una situación en la cual generalmente explotabas, si hay un pensamiento gobernante diferente, tu manera de reaccionar será diferente. Y entonces, ¿qué dirá la gente? Mira, sí está cambiando. Pero no es por el tiempo que lleva yendo a la iglesia, es por la voluntad invertida durante el tiempo que ha estado yendo a la iglesia. Porque el tiempo que llevamos dentro de la iglesia no nos cambia. Lo que nos cambia es esa pequeña suma de voluntades que nos dirige en la dirección de aquello que queremos alcanzar. Y esa pequeña suma de voluntades solo viene como resultado de pensamientos que nos dirigen en una dirección nueva. Concluimos. El Señor Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 9, verso 16, dijo: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. No deberíamos buscar simplemente mejorar en nuestras actitudes, porque es como querer remendar un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Tienes que despojarte de ese viejo vestido, pedirle a Dios que a través de su palabra y su espíritu cambien tu manera de pensar, y entonces tendrás espacio y voluntad para traer a tu vida un ropaje nuevo. Cuando intentamos remendar nuestra vida, generalmente las roturas se hacen más grandes. Pero si nos despojamos de esa vieja manera de vivir, tenemos espacio para una vida nueva. ¿Qué quiere usted? ¿Quedarse con el harapo de su vieja vida y seguir practicando el cristianismo? ¿O vivir el cristianismo habiéndose despojado de ese harapo de su vieja vida y tener acceso a una vida nueva? Pues lo que usted quiera. Hoy decídalo y trabaje en esa dirección. Cuando usted se descubra con pensamientos que le van a llevar a actuar de determinada forma, que le conectan inmediatamente a su pasado, póngale alto al pensamiento, cámbielo y verá cómo cambia la emoción, el sentimiento y la actitud. Así como con el limón, imagine que las cosas pueden ser mejor. Desee que las cosas sean mejores y tome decisiones que le lleven a resultados mejores. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que en nosotros hay mucho que necesitamos cambiar. Hoy exponemos delante de ti nuestros pensamientos, nuestras
nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, aún las motivaciones de nuestro corazón, Señor, están delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para aprender a discernir aquello que suma a nuestra vida y nos edifica, de aquello que nos esclaviza a un estilo de vida que a ti no te agrada. Ayúdanos, Dios, a tener la capacidad para cada día disponer nuestro corazón y nuestra voluntad para ir desechando aquellas actitudes que en nosotros ya no deberían estar. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de amor, de compasión, de misericordia, de tolerancia, de perdón. Cualidades que vienen como resultado de una mente renovada. Renueva mi mente y ayúdame. Ayúdame para que no sea simplemente el destello de una emoción lo que hoy me lleve a tomar una decisión. Permíteme tener convicción para que el día de mañana, cuando no tenga motivación, yo pueda seguir avanzando en la misma dirección, buscando replantear mi vida para que pueda producir una cosecha que traiga a mi día a día satisfacción, plenitud, libertad y felicidad. Quiero la vida plena que de ti procede. Ayúdame, oh Dios, transformando